durante, durante todas estas semanas o los meses que hemos recorrido el estudio de Génesis, viendo que definitivamente el hombre, Dios escoge al hombre, ¿cierto? A ciertas personas para cumplir los propósitos que Él tiene para bendecir a este pueblo que va a nacer, que va a llevar, ¿cierto?, la estirpe del Señor Jesús, que es el Salvador del mundo. Y son personas que como todos nosotros cometen errores y que van conociendo a Dios de a poco. Y en la medida que van conociendo a Dios, van corrigiendo sus vidas y comienzan, como todo joven, ¿cierto? Con errores y ya después llegando a más viejos, van corrigiendo su vida y entienden lo que el Señor eh, les quería pedir, ¿cierto? Y cuál era la conducción que tenía que llevar su vida y nos dejan a nosotros lecciones muy importantes, como la que vimos la semana pasada, ¿cierto? Con respecto a, a Génesis capítulo 26, como vimos el capítulo 25. Y ahí vamos a leer, dice, aquí, en los capítulos anteriores, 25 exactamente, comenzamos a ver la lucha que existía entre los gemelos Jacob y Esaú por conseguir la bendición de primogénito. Si parecía que desde el vientre, Jacob, el menor de los dos bebés, luchaban por salir antes que su hermano mayor, que era Esaú, tomándolo del talón. También en el capítulo 25 vimos que Esaú había salido primero del vientre de la madre, pero Dios le había revelado a Rebeca que el segundo sería el primero y luego, cuando ya eran mayores, Jacob compró la primogenitura de Esaú con un plato de lentejas. También en este capítulo vimos que Esaú había salido primero del vientre de la madre, pero Dios le había revelado a Rebeca que el segundo sería el primero y luego, cuando ya eran mayores, Jacob compró la primogenitura de Esaú con un plato de lentejas. El capítulo anterior, el 26, concluía con la situación de Esaú, quien a la edad de 40 años se casó con dos de las hijas de Er, que de aquella región, los hititas, ¿cierto? Judith y Basemat. Aquella unión fue causa de aflicción para Isaac y Rebeca. Recordemos que la semana pasada vimos entonces el capítulo 26 que tenía que ver con esto de la bendición también de Isaac, el temperamento pacífico que tenía Isaac. Y termina entonces con estas palabras que revelan lo que había hecho, ¿cierto?, Esaú, de casarse con hijas hititas de este pueblo que era pagano. Y seguimos entonces. El capítulo de esta semana revela una familia profundamente disfuncional en el centro del plan de Dios para salvar al mundo. Fíjese, la historia de la familia de Isaac está llena de engaños, confabulación y quebrantamiento. Hoy veremos cómo Jacob y Rebeca se confabularon para obtener de Isaac la bendición para Jacob, que era en realidad la bendición que Isaac tenía reservada para Esaú. Se valieron del engaño y de una trampa, por lo que esta conducta fue despreciable y trajo malas consecuencias a la vida de esta familia. Leamos entonces Génesis 27 del 1 al 4. Dice Génesis 27, la versión NBI. Isaac había llegado viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor. Hijo mío, le dijo. Aquí estoy, le contestó Esaú. Como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Toma pues tus armas, tu arco y tus flechas, y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, y tráemelo para que me lo coma. Entonces te bendeciré antes de que muera. Lo puse en negrito ahí para que tome en cuenta esas palabras, ¿ya? Entonces te bendeciré antes de que muera. Apreciaciones de hombre nada más. Ya había perdido la Vamos. esperanza. Sí. Él creía que tenía una pata en el cajón. A veces creemos eso, ¿no? Creemos eso, sí. O queremos eso, y falta un tiempo, o el tiempo lo tiene Dios determinado en su presencia, ¿verdad? Bueno, ahí sí. Hay una imagen, sale Isaac vendado, aunque en realidad estaba
ciego, quedando ciego, ¿no? Ya tenía sus ojos con problemas en la vista, ¿no? Y ahí está Esaú en la puerta. Anita, ¿nos ayudaría a leer este borde? Amén, buenas tardes, bendiciones, hermano. O pastora, Bendiciones, Anita. voy a agrandar un poquito la pantalla. Ujú. Versículo 1 y 2. Isaac envejeció y había quedado ciego. Entonces pensó que estaba cerca de la muerte y que no llegaría mucho más allá de los 137 años que tenía entonces, y que era la edad de Ismael cuando murió, 25:17 entre paréntesis. Desde luego no esperaba que iba a vivir los otros 43 años que realmente vivió. Wow, entonces hasta aquí, hasta este relato, él tenía 137 años. Isaac tenía esa edad, ya estaba perdiendo la vista y ciertamente él creía que iba a morir. Pero Dios, por el relato que tenemos acá, le concedió 43 años más. Así que imagínense. Wow. Bueno, Sorprendente, ¿no? Que a veces ¿eh? haya cosas, pero realmente el Señor determina, Él es el que tiene nuestra salida y nuestra entrada de este mundo, Él es el que sabe nuestra fecha, nuestros días, nuestra hora. Así que no Amén. debemos apresurarnos. El Señor determina. Bueno, ahí está mi hermano David, si nos ayudaría a leer, por favor, el resto de pantalla aquí. Tiene que desmutearse, porque ahí está leyendo en modo mimo. Pero un poquito, Le ahí escuchamos. sí, ahí lo veo. Ya, ignorando las palabras de Dios a Rebeca, olvidando que Saúl había vendido su primogenitura y pasando por alto los malos casamientos de Saúl, Isaac persistía en considerar a Saúl como el primogénito y tenía la intención de concederle la bendición de la primogenitura, de modo que pidió su comida favorita antes de conceder su definitiva bendición paterna sobre su hijo favorito. Gracias, mi hermano David. Aquí vemos obviamente la predilección de los padres y persistir en una idea humana. No sé si le ha pasado a usted que ha persistido en una idea que es suya, pero que no tiene idea si es de Dios, o más bien sabe que es suya y sabe que Dios no tiene la misma opinión. Bueno, aquí vamos a aprender algunas lecciones acerca de por qué sería bueno soltar nuestra propia idea y motivación sobre ciertas ideas para dejarlo a Dios gobernar sobre esas cosas en las que a veces no queremos darle el control. Así es. Y tenía claro acá, ¿no? Tenía claro las señales, o sea, Isaac sabía que se le había prometido durante el embarazo, se le había declarado, más que prometido, le declararon que el primero iba a ser el que iba a servir al segundo, o sea, él no tenía que recibir la primogenitura, pero él estaba porfiando en esto y bueno, estaba a lo mejor esperando que el Señor hiciera conforme a su voluntad, creo, y quizás no. Dice ahí versículo 5, como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob, según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morirse lo va a bendecir, poniendo al Señor como testigo. Ahora bien, hijo mío, escúchame bien y haz lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos para que yo le prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Tú se lo llevarás para que se lo coma, y así él te dará su bendición antes de morirse. Pero Jacob le dijo a su madre, hay un problema, mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme. Hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí, le contestó su madre. Tan solo haz lo que te pido y ve
a buscarme esos cabritos. ¿Qué quiere que le diga? Lo primero que se me pasó a mí por la mente es una frase del pueblo israelita cuando querían crucificar a Jesús, pedían que fuera crucificado, y ellos decían, y que su sangre caiga sobre nosotros. O sea, no les importa la maldición que caiga sobre ellos. Ellos quieren conseguir lo que quieren y se acabó. Un gran punto porque no medimos las consecuencias y obviamente aquí, aunque no sé si es literalmente un tema que muchos comentaristas hablan, pero para variar pagan el pato los cabritos. Sí. Alguien nuevamente tiene que con su sangre pagar algo aquí, ¿no? Bueno, vamos a seguir la lectura. Tamita está conectada. Ahora, la vi que llegó a la casa, creo. ¿Nos ayudaría a leer? Sí. Amén. Dice, versículo 5:13, la desesperación por conseguir la bendición patriarcal para Jacob engendró el engaño y el fraude de parte de Rebeca. Así ella entró en acción y elaboró su propio plan. Ella no estaba confiando en que Dios cumpliría lo que había prometido. Rebeca procuró cumplir el plan de Dios y sus deseos a su manera, en vez de esperar en Dios. Rebeca conspiró para engañar a su esposo y guió a Jacob a pecar contra Dios y contra su padre Isaac. La obediencia a Dios nunca demanda que se transija con el pecado. Debido a que Dios es santo, el pueblo de Dios debe ser santo en sus motivaciones y métodos. Levítico 11:45, 19:2 y 1 Corintios 1:2. Porque los medios no justifican, porque el fin no justifica los medios, ¿no? No justifica los medios, amén. Y porque obviamente ahí como habla de la santidad de Dios, ¿no es cierto? Podemos hacer cosas aparentemente buenas con intenciones o métodos negativos y definitivamente desagradar a Dios. Creo que en este punto podemos hablar de muchísimas cosas y no sé si puede pensar en algo en su propia casa, en su propia historia familiar o hacia atrás, cuando pretendiendo hacer algo que en teoría está bien, usamos métodos negativos. Queremos usar o dirigir o corregir a nuestros hijos y en vez de usar el amor o la disciplina divina realmente, disciplinamos con enojo, un ejemplo. O en vez de solucionar un conflicto en métodos de Dios, imponemos algo, no lo sé. ¿Qué ejemplo tiene usted o puede venírsele a su mente, verdad? De cómo a veces nosotros tratamos de hacer lo que creemos que es correcto o es relativamente bíblico, ¿no? Pero al hacerlo en métodos humanos, finalmente transgredimos el espíritu de la ley, que es lo que Jesús también nos habla, ¿no es cierto? Y eso es muy, muy importante porque es importante hacer lo correcto, pero en los métodos correctos. Dios había dado una palabra a esta familia y nadie la estaba obedeciendo de manera correcta. Por ahí pudieron haber esperado en Dios, Jacob y Rebeca, ¿no? E Isaac pudo haber entendido que era una palabra de Dios y no haber seguido con su propia idea de lo que debía pasar. Y bueno, ¿qué vamos a decir de Esaú? Que compró o vendió su primogenitura por un simple plato de algo súper temporal. Entonces, creo que todos nosotros podemos identificarnos, y creo que ese es el gran propósito de la Biblia. La Biblia no esconde los errores de sus protagonistas, ni los descalifica o saca del plan de Dios necesariamente por sus errores. Sus errores están allí para hacernos notar, primero, que somos humanos y que vamos a errar, pero sobre todo para hacer notar que la gracia de Dios es tan grande y que en su misericordia, quien puede mantenerse de alguna manera en el plan de Dios por fe, puede seguir, pese a sus errores, manteniéndose dentro de lo que Dios está tratando de lograr y ser colaboradores en el plan de Dios. Entonces, bueno, eso dejarlo un poco al margen para que usted y yo, ¿no es cierto?, vayamos notando que no somos tan diferentes. A veces nos espantamos y decimos, pero ¿cómo? ¿No? Yo me espantaba al principio, pero ahora me doy cuenta que en realidad ese espanto viene de una actitud religiosa, porque en el fondo todos nosotros tenemos transigimos, ¿no? Transgredimos la ley de Dios y en vez de espantarnos debemos identificarnos y corregir en nuestra vida los errores que hemos recibido como ejemplo de parte de los que vienen atrás de nosotros, ¿no?
Fíjate que yo siempre justifiqué estos errores por el Espíritu Santo, porque ellos no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos, ¿cierto? Pero analizando a fondo estas cosas, o sea, ellos quizás no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos como lo tenemos nosotros, que nos guía, ¿cierto? Y que nos habla, eh, pero sí tenían la palabra de Dios ahí latente, o sea, el Señor era como tener la Biblia escrita cuando le hablaba directamente a alguno de ellos y les daba instrucciones de lo que iba a suceder a futuro. O sea, el Señor no hacía nada así por sorpresa para ellos, les avisaba, les anunciaba y les decía, esto va a pasar, solo que no le daba ciertos pormenores, ciertos detalles, ¿ya? Y ahí yo creo que entraba el error, la desesperación de ellos por querer acomodar las cosas a los planes que Dios ya había determinado y les había dicho a ellos, pero como pasaba el tiempo ellos entraban en desesperación. Esa es la cuestión. Importante punto, el pecado es de los desesperados. Y Dios generalmente espera que en esa paciencia no la perdamos, sino que justamente podamos perseverar en el Señor. Vamos ahí a seguir a la lectura. Veo a mi hermana Patti Zárate conectada, no sé si la señal le da para ayudarnos a leer aquí. ¿Ya, Patti? Parece que no se ve ahí. Julietit, ahí está. Ya, Patti, dele no, que justo abrió el micrófono. Sí, lo que pasa es que tengo súper mala señal, pero por eso estoy sin cámara, ¿ya? Ya, dele no. Rebeca le dijo a su hijo Jacob que Isaac daría la bendición poniendo al Señor como testigo a Esaú. Sin embargo, tengo que explicar aquí porque si no, no veo. Sin embargo, falló en ver sus acciones desde la perspectiva de un Dios santo. Jacob manifestó que tenía temor de ser descubierto y maldecido, pero no objetó el plan de su madre. Cuánto dolor causó Jacob porque no fue capaz de decir, esto está mal, esto es pecado. Rebeca no sopesó sus acciones ni las consecuencias para su propia vida y ni para su hijo amado. Su respuesta, hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí. Tan solo haz lo que te pido, revela su actitud casual hacia esta ofensa seria. Wow. Sopesando las palabras de Rebeca, ¿no? De la madre. Realmente esto nos deja una gran lección a nosotros. Mira, él no hace nada, en realidad se deja llevar más que nada, se preocupa de que no lo vaya a pillar el papá, pero no le dice que no a la mamá. Se está totalmente de acuerdo, ¿ya? Y debe ser, yo pensaba, bueno, habrá habido conversaciones entre madre e hijo a lo largo de estos años y durante el crecimiento de Jacob, que a lo mejor le dejaron en claro a él que él iba a ser el que iba a llevar la bendición, eh, por la profecía que Dios le había declarado a Rebeca. Rebeca se había firmado mucho en esto, ¿no? Y ella estaba acomodando las cosas, tomando los puntos sobre la I, poniendo los puntos sobre la I para que esto fuera así como un poco como había hecho también Sara, que al final le pasó a Agar, a su esposo, para traer el hijo tan esperado, ¿cierto? Que al final no era eso. O sea, son acomodos humanos los que hacemos y nada más, por no esperar. Sí, aquí creo que es súper interesante notar dos grandes cosas. Uno tiene que ver con la autoridad y otro con el tema de las mañas familiares que traemos, ¿no? Porque a veces ponemos nuestras mañas familiares por sobre la autoridad de la palabra de Dios y tenemos menos fe en lo que Dios dice más que en la costumbre que hemos adquirido de familia. Y aquí me parece que Rebeca tiene esto de ser media negociante, media pilla, después lo vemos en Labán, lo estamos viendo también en Jacob, ¿no es cierto? Entonces aquí me parece que hay un tema familiar, ¿no? De ir negociando y transando, de ser medio, como dicen ahí, una personalidad de zorro, así como ir planificando, viendo, sopesando, me conviene, no me conviene. Entonces, sea ese u otro el asunto de carga, ¿no es cierto?, de pecado que a veces traemos de nuestra familia, debemos identificarlo y ponerlo en la balanza de la palabra y obviamente hacer caso a la escritura. Y lo segundo, que les decía, tiene un tema muy importante de autoridad, porque nuevamente acá nos damos cuenta que una mujer, sea madre, sea esposa, está tomando la autoridad. Y vemos que desde el Edén tenemos ese conflicto, ¿no?
La palabra del Señor dice que bueno, esta maldición que vino sobre la tierra, sobre la serpiente, en el caso de Eva, fue tu deseo será para tu marido. Y hay un tema de autoridad que se incumple desde el Edén. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva pecó? Yo creo que al lado, solo que él, en vez de tomar la iniciativa y de tomar la autoridad que se le había dado por Dios para impedir el pecado, como líder o como sacerdote, ¿no? Como varón, él deja que la mujer decida. Y la mujer en este caso toma la iniciativa de simplemente tomar la autoridad. Y ahí hay un gran conflicto, porque esto pasa, como decía la Chechi, en el caso de Agar, en el caso de Agar con Sara y Abraham, y ahora también lo vemos, pero en el caso de madre e hijo, relativamente similar. Así que, bueno, la mayoría de nosotros somos aquí mujeres, así que mujeres de Dios. Varones, empodérense de lo que Dios les dio a ustedes. Sí. Está bien que nos escuchen, está bien que nosotros tomemos ideas buenas, ¿cierto? O ideas malas, ojo con eso, alerta. Ustedes son los que tienen que decir, no, tienen que tener poder de reflexión y de decisión los varones, ¿ya? Porque nosotros las mujeres a lo mejor nos mandamos la metida de pata de repente, porque somos muy buenas para pensar y planificar. Y ahí es donde nosotros tenemos que ceder y ellos también tienen que responsabilizarse, ¿no? Creo que es parte de nuestra naturaleza también tomar esos roles quizás equivocados de alguna manera. El Señor nos guíe, ese tema, amén, gracias al Señor, porque podemos tomar estos consejos de la palabra del Señor y evitar por lo menos, ¿no? Intentar evitar caer en estos errores. Vamos a seguir adelante. Julietita nos ayudaría a leer aquí lo que está en pantalla. Dice, para Rebeca el fin justificaba los medios. Por buenas que sean nuestras metas, no debemos intentar conseguirlas haciendo lo que está mal. ¿Aprobaría Dios los métodos que usted emplea para alcanzar sus metas? Hasta este punto, los 4 miembros de la familia tenían esto en común. Todos valoraban más su propia voluntad que el carácter justo de Dios. Ninguno tuvo temor de pecar en la presencia del Señor para lograr lo que querían. Génesis 27, 14, 17. Me quedo con esa frase, está muy buena. Muy buena, sí, hay que tomar en cuenta esas reflexiones. Dice, versículo 14 al 17. Jacob fue a buscar los cabritos, se los llevó a su madre, y ella preparó el guiso tal como le gustaba a su padre. Luego sacó la mejor ropa de su hijo mayor, Esaú, la cual tenía en casa, y con ella vistió a su hijo menor, Jacob. Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos y la parte lampiña del cuello, y le entregó a Jacob el guiso y el pan que había preparado. Fíjese que por ahí leí un comentario que decía, pero ¿cómo? A ver, ¿por qué la mamá, que era Rebeca, tenía la ropa de Esaú en la casa si él ya estaba casado hacía rato con estas mujeres hititas? Era porque ella ya estaba preparada para esta contingencia, ya estaba hace rato preparando el asunto, por lo visto. Chan, 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 chan. Interesante, eso no lo había escuchado. Sí, bueno. Mira, si ahí el versículo dice... Premeditado totalmente. Claro, que ella luego sacó la mejor ropa de su hijo mayor Esaú, la cual tenía en casa, y con ella vistió a su hijo menor Jacob. Bueno, como diría Santiago, el pecado no da luz así de repente, ¿no? Es pensado, es analizado, es procesado. Bueno, vamos a seguir en la lectura. Me gustaría saber también si usted tiene alguna opinión, comentario, vaya o escriba en el chat o levanta la manito y ahí vamos comentando juntos, ¿ya? No sé si, Pastor Huguito, que lo veo en pantalla ahí, ¿usted nos ayudaría a leer lo que está aquí? Quizás no nos escuchó, así que vamos a preguntarle allí. Mi hermana Lucy, no sé si alcanza a prender usted el micrófono, ¿sí? No, sí se maneja. No, todavía no la escuchamos, ahí tiene que abrir el micrófono. Ahí sí. Sí. No, usted es la modernidad en persona. Ahí. Tiene que leer la pantalla.
La estoy agrandando un poco la letra. Bien. Versículo 14 y 15. La maquinación de Rebeca demandaba planificación cuidadosa porque el engaño crecía como un recordatorio sombrío de que ella estaba dañando a sus dos hijos. Tomó la mejor ropa de su hijo mayor, Esaú, y con ella vistió a su hijo menor, Jacob. Se aprovechó de la ceguera de Isaac para lograr su cometido. Cubrió a Jacob con la piel de los cabritos y lo preparó para que llevaras la comida sustituta a su padre ciego. La preparación de la trama no pudo ser más minuciosa y Jacob estuvo listo para entrevistarse con su padre utilizando métodos fraudulentos y con los cuales Dios, por supuesto, no tenía nada que ver. Leamos Génesis 27, del 18 al 26. Interesante cómo esto estaba fríamente calculado por lo visto, ¿no? Así es. 18. Ya. Versículo 18 al 21 dice: Jacob se presentó ante su padre y le dijo: Padre, dime, hijo mío, ¿quién eres tú? Preguntó Isaac. Soy Esaú, tu primogénito, le contestó Jacob. Ya hice todo lo que me pediste. Ven, por favor, y siéntate a comer de lo que he cazado. Así podrás darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó a su hijo: ¿Cómo fue que lo encontraste tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios me ayudó. El Señor tu Dios me ayudó, respondió Jacob. Guarde eso en su cabeza. Isaac le dijo: acércate, hijo mío, para que pueda tocarte y saber si de veras eres o no mi hijo Esaú. Aquí estaba en duda él, porque cuando comenzamos el relato del capítulo en cuestión que estamos estudiando, que es el 27, dice que él le habló a su hijo Esaú y le dijo que, hijo mío, le dijo, aquí estoy, contestó Esaú, ¿ya? Como te darás cuenta, le dice inmediatamente Isaac, o sea, reconoció la voz de su hijo, y aquí se nota que no, que ponía en duda quién era el que le estaba hablando, pero Jacob, mandado por su madre ya, y decidió él en su corazón, se mantuvo firme en su mentira, y le dice que sí, le confirma ya varias veces aquí que es él, que él está seguro en lo que está haciendo. Vamos. Se plantó, se sentó sobre su mentira y ahí se mantuvo. Dice el versículo 22, Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo dijo: la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Así que no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de Esaú. Ya se disponía a bendecirlo cuando volvió a preguntarle: ¿en serio eres mi hijo Esaú? Claro que sí, respondió Jacob. Entonces su padre le dijo: tráeme lo que has cazado para que lo coma y te daré mi bendición. Jacob le sirvió y su padre comió. También le llevó vino y su padre lo bebió. Luego le dijo a su padre: acércate ahora, hijo mío, y dame un beso. Bien, ahí vamos a leer entonces. Tremenda esta novela, está así, pero para tirarse los pelos, ¿no? Trin, 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 así está como de terror. ¿En serio que eres tú? Sí, A punto de pillarlo. Insisto que estas cosas, como verlo más en detalle, nos hace escandalizarnos un poco y después realmente pensar que estas historias están puestas aquí para que nos identifiquemos y evitemos los pecados que tan fácilmente nosotros también podríamos cometer, ¿no? Vamos ahí a pedirle a Cristinita, no sé si Cristina nos podría ayudar a leer o está ocupadita. Hola. Hola, Cristi, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, bien. ¿Qué te ha parecido el relato bíblico que estamos leyendo y analizando hasta ahora? Sí, pues
Es impactante. Exactamente, impacta y sabe que uno dice, Dios mío, Señor, líbranos de hacer tal cosa, ayúdanos a tener Inesperado, sí. paciencia. Muy inesperado porque uno pensaría que con toda la historia que hay para atrás de cada uno de ellos, no tendrían por qué llegar a estas instancias de hacer las cosas de esta forma. Entonces, por eso yo lo encuentro sorprendente. Ya, voy leyendo. Versículo 18-26. Cuando Jacob trajo la comida a su padre, Isaac reconoció que Jacob no tenía la misma voz que Esaú. Como siempre, las mentiras demandan más mentiras para mantenerse vivas. Jacob mintió 4 veces en esta escena. Soy Esaú, tu primogénito. Ya hice todo lo que me pediste. El Señor tu Dios me ayudó. ¿En serio eres mi hijo Esaú? Claro que sí. Mentira tras mentira, ¿verdad? Ay, bueno, terminemos esta parte, Cristi, no sé si nos ayudas ahí a leer. Dice, versículo 20. Resulta sorprendente aquí la utilización del nombre de Dios por parte de Jacob. De acuerdo con los principios éticos de las Sagradas Escrituras, no existe tal cosa como una piadosa utilización de métodos dudosos o que impliquen engaño u ocultamiento, por más meritorios que puedan parecer los motivos o fines. Exactamente. Cuidado con esas mentiras piadosas. No existe, eso es pecado, definitivamente. No hay términos, no es términos medios, no hay términos medios. Que sí, que puede ser que una mentira piadosa aquí, ¿qué le va a hacer? Está mintiendo. Es una mentira, y la mentira es pecado. Y no es piadosa. No. Bueno, vamos ahí con mi hermana Hortensia, que la veo en línea allí también. ¿Nos ayudaría a leer lo que está en pantalla? Ahí Amén, está. pastora. Hola, hola. Hola, bendiciones. Igualmente. No debemos manipular ni utilizar indebidamente el nombre de Dios para cubrir o maquillar conductas claramente no aprobadas por la palabra de Dios. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Amén. Qué tremendo. Entonces, Mi hermana Hortensia, ¿usted qué experiencia tiene con este tema? Uy, yo lo encuentro súper delicado tomar el nombre del Señor en vano. Y la verdad de las cosas que muchas veces, a veces ocultar ciertas situaciones nos implican caer en estas cosas. Y yo creo que ninguna de nosotras podemos decir, no, yo no he cometido esto. Sí, yo creo que siempre de buena manera hemos ocultado ciertas situaciones e imprudencias que hemos cometido y de repente nos preguntan y no somos capaces de decir la verdad. A veces pensamos que decir la verdad va a traer más problemas que mentir y muchas veces caemos en esto. Que Dios nos ayude a no caer en estas cosas. Amén. Muchas amén. gracias por su Que Dios sinceridad. nos Creo ayude. que es, muy importante, sí, lo que nos dice mi hermana Hortensia, que el Señor nos ayude realmente. ¿Vamos a seguir con esta parte, mi hermana Hortensia? Amén. Tan importante es el nombre de Dios que eres resguardado solamente en los 10 mandamientos por una prohibición de tomar su nombre en vano. La violación de esta ley es un delito capital. El que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Levíticos 24, 10 al 16. Amén. Gracias, hermana Hortensia. Esto es una ley que se establece después, en Moisés, ¿no? Con Moisés. Estamos hablando de que hay unos 460 años de distancia entre lo que está sucediendo y la ley establecida, pero ellos desde este momento creo que ya tenían algo de esa conciencia, aunque la ley en este punto todavía no los condena porque no existe tal ley, ¿verdad? Exactamente. Ese es el punto. La ley no los condena porque no existe tal ley, ¿ya? Todavía faltan 400 años para que esto quede estipulado como una ley que te condena si tú pasas por alto, ¿cierto? Esto, y ojo, yo les invito a leer el capítulo 24, versículo del 10 al 16, donde se ve varias veces, o sea, varias situaciones
que tienen que ver con la blasfemia del nombre de Dios, cómo se toma en vano y que esto significa que trae la pena de muerte para la persona. ¿Ya? Y en lo personal, o sea, en lo personal para nosotros como pueblo de Dios ahora, esto significa entonces muerte espiritual, o sea, provoca daño a tu espíritu, y el mismo espíritu dice, la palabra dice con respecto al espíritu, que el que daña, el que menosprecia el templo del espíritu o le hace daño, será destruido. Entonces, debemos ser cuidadosos con todo este asunto de lo que tiene que ver con Dios, porque en realidad el Señor ahora ya no habita en un lugar específico en el cielo, sino que Él decidió bajar y habitar en nosotros mismos por medio de su Espíritu Santo. O sea, Amén. eso es el doble de delicado. Hoy, para Jacob pasa, ¿ya? Porque este hombre nos está enseñando este relato, algo para nosotros. Pero tomen el peso a que dentro de usted vive el Espíritu Santo, vive Dios mismo, por medio de su Santo Espíritu. Por lo tanto, ayúdanos, Señor, límpianos, lávanos, recuérdanos que debemos andar, pero como pisando huevitos, que no se quiebren. Amén. ¿Ya? Muchos hablan de que estamos en el tiempo de la gracia y no de la ley, y que antes, no sé, como Nadab y Abiú entraban a la presencia de Dios y eran consumidos por fuego. Pero el tiempo de gracia significa que también nuestra responsabilidad es mayor, que la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos da más conciencia del pecado. Por lo tanto, nuestro estándar moral, nuestro estándar de vida debe ser mayor también. Así que demos espacio a que el Espíritu también nos muestre, ¿no es cierto? Y las equivocaciones que podemos estar cometiendo. Mi hermana Luz López nos ayudaría a leer. Amén. Dice, la ética de Jesús es la ética de los 10 mandamientos. Él enseñó a su pueblo a vivir de acuerdo con esa regla, y así lo hizo él mismo. En Mateo 6:9 dice, santificado sea tu nombre. Dale, lucecita. ¿Qué significa tomar el nombre del Señor en vano? La gran variedad de las infracciones del mandamiento en Levítico 24, 10 al 16, muestran que tomar el nombre del Señor en vano implica no solamente hablarlo mal, sino que también incluye vivirlo mal. Si decimos que somos hijos de Dios o que somos cristianos y damos mal testimonio, estaríamos tomando su nombre en falso. El nombre no era simplemente un título o un epíteto, incluía el carácter y la eminencia del Dios revelado para la salvación y la santificación de su pueblo. Por el nombre de Dios eran salvos y por el nombre de Dios eran apartados. Leamos Génesis 27, 27 al 29. Bueno, que caiga como peso sobre nosotros que realmente el nombre de Dios es sagrado. Tan sagrado era para el pueblo de Israel después cuando comprendía esto, que ni siquiera querían pronunciarlo. Por eso le usaron una serie de nombres como Jehová Jireh, que es el que provee, Jehová Rafa, el que sana, y así una serie de nombres que le daban al Señor, Jehová Nisi, con respecto al estandarte, a la bandera, tú eres mi bandera, ¿cierto? La bandera de lucha. Pero no querían pronunciar su nombre. Es más, mire, hay un relato los últimos capítulos de Juan, cuando Jesús iba a ser crucificado, aquella noche en el Getsemaní, cuando vienen los soldados a buscar a Jesús, Jesús dice, el relato dice que decían, ¿a quién buscan? A Jesús. Cuando Jesús dice, yo soy, ellos caen de espaldas, desplomados, porque Él pronuncia su nombre. ¿Y en el nombre de quién nosotros pedimos? En el nombre de Jesús, su nombre es poderoso. Sigamos entonces. Dice ahí, 27 al 29. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras. El olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia. Que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que seas Señor de tus hermanos,
que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Wow, retribución. Vamos a seguir con la lectura. Damaris y Esteban, los veo ahí conectados, ¿podrían ayudarnos a leer? Sí, no hay problema. ¿Quién lee? Elija usted. Qué pesote. Oh, no. Oh, no, sí, ahí. Ahí sí, ahí sí. Ahora sí. Ya. Dice, versículo 27 al 29. Isaac estaba transmitiendo a Jacob la heredad de la promesa, es decir, la bendición que él había recibido de su padre, perdón, de su padre Abraham y la promesa que Dios había dado a Abraham. Pero el engaño fue causa de graves consecuencias. 1. Nunca volvió a ver a su madre, nunca volvió a ver su madre después de aquello. Rebeca, a su vez, tuvo que despedirse del hijo amado para no verlo más. Murió antes de que él volviera. 2. Esaú se desilusionó y se amargó contra Jacob y prometió matarlo. Debido a las amenazas, Jacob tuvo muy pronto que abandonar el hogar que tanto amaba y trasladarse a la tierra extraña. 3. Labán, su tío, le engañó a su vez. 4. La vida familiar de Jacob estuvo llena de conflictos. Y el 5. Estuvo exiliado durante años y alejado de su familia. Allí sufrió mucho bajo la mano correctora del Señor. Leamos Génesis 27 del 30 al 33. Bueno, aquí queda clarito entonces la cantidad de consecuencias nefastas que trajo para la vida familiar este engaño, ¿no? Versículo 30 al 33 dice, no bien había terminado Isaac de bendecir a Jacob y este de salir de la presencia de su padre cuando Esaú volvió de cazar. Wow, casi se encuentran cara a cara. También él preparó un guiso, se lo llevó a su padre y le dijo, levántate, padre mío, y come de lo que ha cazado tu hijo. Luego podrás darme tu bendición. Pero Isaac lo interrumpió. ¿Quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo primogénito, le respondió. Isaac comenzó a temblar y muy sobresaltado dijo, ¿quién fue el que ya me trajo lo que había cazado? Poco antes de que llegaras, yo me lo comí todo. Le di mi bendición y bendecido quedará. Ya está. Está cada vez más trágica esta tragedia griega. Bueno, vamos a pedirle allí que nos ayude a seguir leyendo a Jocelyn. Jocelyn, ¿estás ahí? ¿Nos ayudarías a leer? Hola, sí, leo Gracias. enseguida. Dice versículo 30-32. Según la narración, en el oportunismo de Jacob funcionó también el factor tiempo, pues apenas salió entró Esaú. Una coincidencia de ambos en este episodio hubiese resultado trágica. En esto podemos ver la intervención de Dios, que evitó así que uno de los hermanos se convirtiese en homicidio del otro. Versículo 33. Conmocionado con la llegada de Esaú, Isaac, recordando las palabras del Señor a Rebeca, en el 25 y 23, rehusó a retirar su bendición y afirmó de manera enfática su validez. Será bendito. Y un poco más adelante. He aquí, y yo le he puesto por Señor tuyo, y también a tu hermano servirás. Exactamente. Estas frases entonces están dejándonos claro lo que ya estaba estipulado y bueno, esto conmocionó ciertamente a Isaac. Temita. Amén, ya estamos terminando, así que mi hermano Patricio, si nos ayudaría a leer, por favor, Patito Cisternas. Aló. Hola. Hola, hermano Patito. Ya. Lo que Dios decreta y determina sucederá a pesar de la oposición humana o de su fracaso. Nunca debemos subestimar el impacto que causan nuestras elecciones en los demás. Isaac y Rebeca influenciaron a sus hijos de manera nociva. Nos gusta creer que nuestros pensamientos y la mayoría de nuestras elecciones son asuntos nuestros.
Sus pensamientos se traducen en acciones. Sus acciones inevitablemente influencian a los demás. ¿De qué manera se siente tentado a tomar lo que es rápido y fácil en lugar de esperar la provisión más excelente de Dios? ¿De qué manera los padres aceptaron o ignoraron las promesas reveladas de Dios y de los caminos rectos? Para contestar, revise Génesis 25-23. ¿He reflexionado sobre las promesas que hay sobre mi familia? ¿Qué podría haber hecho cada uno de los 4 de manera diferente que usted debería recordar y aplicar sus propias situaciones? ¿Está creciendo en años así como también en madurez? Amén. Gracias, hermano Patito. Hay excelentes preguntas acá. La próxima semana vamos a seguir con el resto de la lectura, así que me gustaría que nos dieran 5 minutitos, porque nos vamos a separar en salas y vamos a responder estas preguntas. Las voy a poner enseguida en el chat y me gustaría que ustedes pudieran escoger una de ellas para responder en su grupo y así poder comentarlas. En caso de cualquier cosa, de que quede solo en el grupo, de que tenga alguna duda, ustedes ahí me pueden llamar, hay una opción, pero nos vamos a ir a los grupos enseguida. Ahí están las preguntas. Grabando en el todavía. chat. Las vamos a cortar entonces, para que podamos entonces responder. Ahí están todas las preguntas, ¿ya? Ok. Y llegaron, ahí están en el chat. Gracias. Escojan una y puedan responder.